Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos mis amigos? Gracias por sintonizarnos en tu programa De Todo Un Poco con Adán Ben Yashua. Nuestra transmisión desde la ciudad de Coral Springs, condado de Broward, sur de la Florida. Seguro que sí, estaremos hablando de todo un poco en la vida de un servidor, Adán Ben Yashua. Recuerda que puedes anunciar que estás en sintonía a través de tuning.com. Si deseas comunicarte con un servidor, puedes hacerlo a mi correo electrónico adambenyashua@gmail.com. También puedes hacerlo a mi Twitter, @AdamBenYashua. Gracias por tu amable sintonía que nos das cada semana aquí a través del sistema Jovel Radio. Por supuesto que el día de hoy tendremos varias secciones súper interesantes. Por supuesto, la sección del pasaje del día. La sección del invitado especial. Hoy tenemos una persona muy especial que significa mucho para un servidor. Hay mucho que contar en esa entrevista. Empezaremos una nueva etapa en la historia de los judíos en Latinoamérica y ahora nos moveremos hacia el Caribe en República Dominicana. La historia de los judíos en Santo Domingo. Por supuesto, también estaremos empezando una nueva serie de joyas de la Escritura. Siempre hablo un poco aquí del sur de la Florida, porque el sur de la Florida es donde iniciamos esta grabación, en la ciudad de Coral Springs. Estamos en el segundo condado de mayor población de la costa este del sur de la Florida, al sur del estado de la Florida. Lo que se llama la Costa Dorada. Y aquí desde Coral Springs estamos a unas 3 horas de Orlando, de los parques. Muy fácil por el Turnpike hacia el norte. Vas a pasar por el condado de Palm Beach. Y después se va internando en la zona de Okeechobee, donde está el lago Okeechobee, donde están los naranjales más famosos de Florida, oranges, o los naranjas de la Florida. Y luego te introduces a una zona que se llama Kissimmee. Kissimmee es el lugar donde mayor visitantes duermen para ir a los parques principales de Orlando. Y a 3 horas de esos parques estamos aquí un servidor, Adán Ben Yashua, y su equipo de trabajo desde la ciudad de Coral Springs, transmitiendo de todo un poco con su amigo y hermano Adán Ben Yashua. Gracias por estar con nosotros. Anímense a seguir aquí. No se lo pueden perder, queridos amigos. Así que empecemos ya.
Tendremos muchas cosas aquí de todo un poco con Adán Ben Joshua, que está por comenzar en breves momentos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Adán Ben Joshua y de todo un poco que comienza ya. El pasaje del día está en el libro de Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como al Mesías, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos del Mesías, haciendo de corazón la voluntad de Elohim. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos de toda la armadura de Elohim para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Elohim para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo tomando el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Elohim. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y orad por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, al fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo, como debo hablar.
Pero a fin de que también vosotros sepáis mi situación y lo que hago, con todo os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro del Señor, a quien he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis de nosotros y para que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Elohim el Padre y del Señor Yeshua, nuestro Mesías. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Yeshua, nuestro Mesías, con amor incorruptible. Libro de Efesios capítulo 6, del 1 hasta el 24. Oh Señor, gracias por tu palabra de verdad. Gracias porque podemos ver a un hombre como Rav Shaul Pablo, que compartía y fortalecía a los hermanos a quienes escribían. Gracias, Abba, gracias por tu palabra, que nos da ánimo a seguir adelante y saber que todo lo bueno viene del Señor. Gracias, Señor. Presentamos Joyas de la Escritura, explorando las bases de nuestra fe. Con Adán Hernández. ¿Cómo están, mis queridos amigos? Shalom Ubrajá, paz y bendición. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Joyas de la Escritura. El día de hoy comenzaremos una nueva serie que hemos llamado El Shofar, la voz de Dios. Un estudio acerca de uno de los instrumentos bíblicos más antiguos de la humanidad. Y hemos invitado al pastor Israel Calderón desde la ciudad de Greensboro, Carolina del Norte, Estados Unidos. El pastor Israel Calderón es pastor asociado de la congregación mesiánica Valley of Blessing y es parte del equipo pastoral que integra a Joyas de la Escritura. Así que recomendamos ampliamente el tomar notas de la enseñanza o solicitar el audio de esta serie a nuestra página de internet que anunciaremos al final de este programa. Así que sin más preámbulos, comenzamos con la serie El Shofar, la voz de Dios. Shalom Adán, y un saludo a todos los hermanos que nos escuchan a esta hora. Es para mí una bendición poder compartir este espacio contigo y con los hermanos y amigos que acompañan tu programa. Qué bendición, pastor. Así que tienes algo preparado. Estamos hablando de un instrumento milenial, un instrumento que tiene miles de años y que data de tiempos bíblicos. Es el shofar. Así que, pastor, no te quitamos más tiempos. El pueblo está muy inquieto, muy ansioso de conocer una perspectiva bíblica de esa trompeta de la Biblia. Sí, Adán, como tú lo dices, es una sorpresa y una bendición, una gran bendición de que en países donde hemos estado ministrando contigo, nos hemos encontrado con que el shofar ha despertado mucha atención dentro del pueblo cristiano.
y es un instrumento que ha llamado la atención por su significado, por su sonido. Sí, muchos lo están usando en la alabanza y los hermanos están siendo ministrados a través de este instrumento. Pero pocos conocemos en realidad qué es el shofar y qué significa el shofar. Pues bien, eso es lo que vamos a tratar de compartir en este día y podemos empezar por ahí. ¿Qué es el shofar? Bueno, la palabra shofar proviene del verbo leshaper, que significa mejorar en algo en su intención, cambiar. En hebreo las letras F y P se intercambian, puede ser leshaper o leshafer. También hay otra palabra que la encontramos en el Strong, que también puede venir de la raíz brillar, o brillo, o ser, hacer algo hermoso, hermosura o belleza, o hacer una incisión o un corte también significa. Algunos han tratado de entender que la palabra shofar significa hueco, pero lo que sí no significa es cuerno. Cuerno es keren. Estos dos significados encierran el rol profético y el verdadero sentido del shofar. La palabra, el verbo leshaper, que significa mejorar, quiere decir que el shofar nos viene a enseñar que debemos mejorar nuestras acciones. Y ese es el principal significado del shofar. El shofar es un cuerno hecho de un animal, generalmente de carnero, puede ser de oveja, de cabra montés o antílope, o como conocemos el kudu, que habita en África. En sí, el shofar puede ser sacado de cualquier animal limpio o kosher. Pastor, una pregunta. Es muy interesante saber de que en la Biblia dice qué clase de animal se tiene que utilizar para hacer un shofar. Sí, Adán, estos animales los encontramos en el libro de Levítico, capítulo 11. Allí podemos ver qué animales son aptos para el consumo humano. De estos animales se puede sacar el shofar, tiene que ser de un animal kosher, pero hay una regla rabínica. Sí, los sabios de Israel, los rabinos de Israel, no sacan el shofar del cuerno de una vaca. Siendo que la vaca es un animal kosher, es un animal apto para el consumo, no utilizan el cuerno de una vaca porque dicen que recuerda el pecado del becerro de oro. Entonces esto es interesante. Tú no vas a encontrar en Israel que ellos utilicen shofares sacados de los cuernos de una vaca. Y es muy interesante, siendo el pueblo de Israel el pueblo que ha recibido la instrucción de la Biblia, ellos mismos expresan de que no se debería de hacer un shofar de otra clase de animal que no sea un animal puro, aunque fuese puro la vaca, no utilizar por el recordatorio de ello. Pastor, y una pregunta, ¿puedes hacer las veces de shofar con un caracol del mar? No podría porque no es un animal kosher. El caracol no es un animal kosher, como tampoco se podrían utilizar shofares. Sí, he visto que hacen shofares fabricados de silicona y de otros materiales, sí, derivados del poliuretano, del plástico, pero no se considera shofar porque el shofar tiene que venir de un animal, ¿no? Y de un animal kosher. Y estamos claros entonces que la Escritura nos explica con precisión cómo debe ser hecho un shofar. Sí, el shofar tenemos que sacarlo se entiende por el contexto bíblico que tiene que ser un cuerno de carnero sacado de un animal kosher. Sí, la Escritura no nos entra en detalles en esto, pero lo entendemos de acuerdo al contexto. Pues bien, los shofares más populares son el shofar de cuerno de antílope o kudu, ¿sí? Que llamamos yemenita, es el shofar más largo. Y el de cuerno de carnero es un shofar más pequeñito que llamamos shofar katán. Pero básicamente un shofar bíblico es aquel que procede de un animal kosher, como lo dijimos. La palabra shofar no aparece en las traducciones modernas de las escrituras. Ha sido traducida como cuerno, otros lo han traducido como bocina o como trompeta. Pero hay no menos de 80 referencias en la palabra acerca del shofar. Y otras veces aparece con el nombre de terúa o yobel, si queremos ir más al hebreo. Pero también encontramos la palabra trompetas, que muchos han traducido donde dice shofar, lo han traducido como trompetas.
Pero cuando aparece la palabra trompetas, no, en el hebreo no aparece la palabra shofar, sino aparece la palabra hazerot, hazerá, que eso quiere decir trompeta, no quiere decir shofar. O sea que hay una diferencia entre una clase de trompeta y del shofar en la Biblia. Sin embargo, ha habido traducciones que han dado un poquito de confusión de lo que es shofar y de lo que es trompeta. Sí, básicamente cuando habla de trompeta, la Biblia pues habla de la palabra en hebreo para trompeta. Y cuando habla de shofar se refiere a shofar o cuerno u otras palabras como vamos a ver a continuación. Pero básicamente el uso que se le daba es el mismo uso, sino que, por ejemplo, en el templo se usaban los dos. ¿Cuándo fue la primera vez que aparece la palabra shofar en la palabra de Dios? Está en el libro de Éxodo, capítulo 19, verso 1. Para entrar en contexto, es en el monte Sinaí cuando el eterno Dios le está entregando los mandamientos a Moisés. En el versículo 5 del capítulo 19, versículos 5 y 6 del libro de Éxodo dice: Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Es interesante, Adán, en el verso 5, que dice: Así pues, si dais oído a mi voz. Y aquí encontramos la esencia de por qué debemos utilizar el shofar. El mandamiento no es soplar el shofar. El mandamiento es escuchar el shofar. Y sacamos ese principio de aquí de la palabra cuando dice: ahora pues, si dais oído a mi voz. Si dais oído a mi voz, ¿para qué? Bueno, la parte que sigue dice: si dais oído a mi voz y guardáis mi pacto, vosotros seréis para mí especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Que a veces queremos ser el especial tesoro del Señor, ser partícipes de sus promesas, pero nos olvidamos de la parte que viene anterior: escuchar su voz y guardar su pacto. El verso 13 de este capítulo también es muy interesante, y es la parte donde hace referencia al shofar. Dice: cuando resuene la bocina, dice el verso 13, la parte referente, dice: cuando resuene la bocina. Estoy leyendo de la Reina Valera, siendo que es la versión pues más popular, pero la nueva versión internacional utiliza otro término. Dice: cuando suene el toque largo de trompeta. La palabra en hebreo que aparece aquí para trompeta, que algunos han traducido como bocina, es yovel. Y mira qué curioso, la primera vez que se hace referencia al shofar en la Biblia, no aparece la palabra shofar, aparece la palabra yovel, que es otro de los nombres del shofar. ¿Y qué quiere decir yovel? La palabra yovel viene de la raíz lehovil. Lehovil significa guiar, y se refiere cuando el pastor guiaba a las ovejas. El shofar también se utilizaba para guiar a las ovejas. Entonces, es muy bonito si juntamos esto, porque dice la palabra en el capítulo 19, verso 5 del libro de Éxodo: si dais oído a mi voz. Y después dice: cuando se escuchó el toque largo del yovel, del lehovil. Esto nos trae a memoria un texto muy bonito del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 1 al 5, donde dice: de cierto os digo, está hablando Yeshua o Jesús el Mesías, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Verso 2, pero el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Continuaremos pues en nuestra próxima entrega con el tema El Shofar, la voz de Dios. Esperamos que esta enseñanza haya sido de bendición para su vida.
Joyas de la Escritura ha sido producido con el deseo de que cada creyente enriquezca su vida de fe y pueda llegar a un entendimiento más profundo de las Sagradas Escrituras. Si desea contactarnos, puede hacerlo a través de la internet a joyasdelaescritura.org. Una vez más, joyasdelaescritura.org. Esté atento a una nueva edición que llegará a ustedes por esta estación, cuando presentemos una vez más Joyas de la Escritura. Estás escuchando De Todo Un Poco con Adán Ben Yashua. Transmitiendo directamente desde la ciudad de Coral Springs, estado de la Florida, a través de la internet por www.tuning.com. Aquí estamos una vez transmitiendo después de este maravilloso programa de Joyas de la Escritura. Un servidor, Adán Hernández. Si deseas comunicarte con un servidor, en pocas palabras, por favor, amigos de Colombia, escríbanme. Quisiera saber de ustedes. Últimamente no los he escuchado, pero si me mandan un tweet, aquí estaré en mi casa escuchando y esperando sus tweets. A @Adam Ben Joshua. O si quieres decirme algo de una forma un poco más larga, puedes hacerlo, como no, a adambenjoshua@gmail.com. Gracias por tu amable sintonía aquí en De Todo Un Poco con un servidor, Adam Ben Yashua. Bueno, queridos amigos, que estamos una vez más en la sección de el invitado especial, y me ha tocado tener una personalidad muy especial, un amigo y hermano, mi querido Josué Navarro, desde la ciudad de Fort Lauderdale. Josué, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? Muy bien, shalom y bendiciones a todos los que nos escuchan. Oye, Dan, bueno, muy agradecido por esta invitación de estar en tu programa. Estoy muy bien, gracias al Señor, trabajando para el Señor, haciendo trabajitos también seculares, que bueno, y el Señor ahí nos va a llevar. Bueno, para aquellos que no saben, Josué es una persona que tengo muchos años, un gran amigo de un servidor. Aquí lo conocí aquí en los Estados Unidos, y bueno, también en Venezuela nos encontramos varias veces. Josué es una persona que tiene unas facetas sumamente especiales, pero vamos a dejar que él mismo sea que nos hable. Josué, cuéntanos un poco de ti, ¿dónde naciste? Cuéntanos un poco de tu infancia, ¿dónde naciste y dónde eres? Cuéntanos un poquito de ti y de tu familia. Ok, bueno, sí. Yo nací en Coro, que es la capital del estado Falcón, en Venezuela. ¿Cómo es conocido Coro? Bueno, conocido es Coro por el desierto que hay, tiene un desierto de arena. Ahí es donde, exacto, de las dunas de arena, que llegan desde un sitio que se llama la Plaza de las Madres hasta la vía que da a otra ciudad principal del estado Falcón, que se llama Punto Fijo.
Ese es un desierto, no recuerdo ahorita de qué tan grande es, pero bueno, ahí fue donde aprendí a caminar. Estábamos ahí ahí fue donde nací, en el estado de Falcón. Ahora, ¿tu familia es de Falcón o qué hacías tú en Falcón? Cuéntanos un poquitico. Mi papá, cuando ese entonces tenía 2 años recién de casado, y fue enviado a este estado, a esta ciudad, por la Convención Nacional Bautista de Venezuela, a abrir obras, a misiones bautistas. Mi papá fue uno de los que se graduó en la primera promoción del Seminario Teológico Bautista de Venezuela, y entonces, bueno, recién graduadito, recién casado, le dieron el reto de ser misionero en el estado de Falcón. No había ninguna iglesia bautista en el estado de Falcón, pues, y entonces él fue enviado allá, y allá fue donde el Señor, bueno, permitió la bendición de que yo naciera allá. Tremendo, tremendo. Josué, ¿qué número de hermanos? ¿Eres el primero, el segundo, el tercero? ¿Cuál? Sí, bueno, soy el primogénito. Tú eres el cabeza ahí. Sí. Soy el primero, somos 3 varones y una hembra. Ah, excelente. Sí, bueno, para aquellos que no saben, Josué es hijo del pastor Héctor Navarro, un hermano muy querido y apreciado aquí para un servidor, también un varón de ¿cuánto sería, Josué? Más de 40 años de ministerio. ¿Tu papá? Sí, cerca de los 40 años de ministerio. Uh-huh. No, tremendo. Desde el 1973, si mal no recuerdo. Oye, tremendo. Pero 1900. Ajá, cuenta. 1974. Wow. Que fue cuando fue enviado mi papá allá al estado de Falcón. Uh-huh. Ahora una pregunta, Josué, ¿y ¿cuánto tiempo estuviste allá en Falcón? ¿Viviste tu infancia allá o cuántos hermanos nacieron? Cuéntanos un poquito. Bueno, como mi papá era misionero de la convención, nacimos todos allá en Coro, yo y mis otros 3 hermanos. Pero vivimos allá hasta que yo tenía 12 años. Viví allá hasta que tenía miento. Hasta que tenía 9 años, hasta el 85. En el 85 nos mudamos a Valencia, y allá en Valencia vivimos por 3 años, hasta que después nos mudamos a la ciudad capital, a Caracas. Que de allá. Entonces, es que tu mamá es de Caracas y tu papá es de los llanos. Sí. De los llanos venezolanos. Mi papá es de los llanos, de la Mercedes de los Llanos. Uh-huh. Wow, qué tremendo eso. Oye, pero Josué, entonces, una vez que tu papá está en Caracas, en el ministerio también forman una iglesia, y tú siempre te involucraste en las cosas de la iglesia, siempre trabajaste ahí con tu papá, o como ¿qué hacías? ¿Fuiste maestro o qué? Bueno, al comienzo, o sea, uno cuando adolescente, pues rebeldito, ¿no? O sea, y creo que es algo que viene con el territorio. Los hijos de pastores es algo que voy a decir así, es algo que creo que es evidente. Estamos expuestos al ataque principal del enemigo, porque el enemigo, si hay un siervo que es un guerrero en la obra del Señor y está llevando adelante la obra del Señor, pues va a atacar por el lado más débil, ¿me entiendes? Que es la esposa y los hijos. Entonces, siempre como hijo de pastor es requerido mucha oración, mucha dedicación a los hijos de pastores, porque son blancos del ataque del enemigo. Claro. Cuando ya estaba en la edad de la adolescencia, tendría yo como 13, 14 años, vino un grupo de misioneros que se llama Juventud con una Misión. Y ellos tuvieron varias actividades en nuestra congregación que sirvió de mucha bendición para la congregación, para los hermanos de allá, incluso para captar gente que viniera a formar parte de nuestra congregación. Ellos hicieron un programa que se llamaba Vacaciones con Propósito. Y bueno, mis padres hicieron el sacrificio de mandarme a este evento. Era como un campamento por un mes completo, wow, donde 2 semanas te entrenan con clases sobre el Señor, sobre los aspectos de Dios, las virtudes, los atributos de Dios, tener una conciencia limpia,
¿me entiende? Cosas así, amar y respetar a los padres como algo principal, y pues por supuesto esto le dio un vuelco total a mi vida. Parte de ese entrenamiento, después de estas 2 semanas de estudio, tocaba 2 semanas de servir en una congregación. Entonces, en estas 2 semanas, ya que estábamos de misión, le llaman, estuvimos en una iglesia en Margarita, en la isla de Margarita, donde nos hospedaban los mismos hermanos de la iglesia, y me recuerdo que nos hospedó la hermana que nos tocó, nosotros, yo y el líder de mi grupo, nos quedamos en la iglesia y íbamos a desayunar y a comer en casa de una hermana, y como era en la isla de Margarita, isla de pescadores, pues lo que desayuno, almuerzo y cena era sardina con pan y huevito. Entonces, o pescado frito. Sí, a mí me gustaba la sardina, yo no tenía ningún problema. Bueno, y otra bendición que hubo en este retiro, en este campamento, fue que en el mismo grupo donde yo estaba, también participó la que hoy en día es mi esposa. Entonces, es algo bien interesante, porque el tratamiento del Señor, pues, comenzó desde ahí, pues, vamos a decir. Entonces, el hecho de hablar a las personas, hablarles del Señor, en las 2 semanas de entrenamiento nos entrenaron con obras de teatro y con coreografías, con música muy contemporánea, pues, para la época. Entonces salíamos a las calles, hacíamos drama, bailábamos la música, y eso hacía captar a mucha gente. Y pues obviamente estaba la parte de cómo obra el Señor y cómo te va mostrando a ti cuál es la necesidad de la persona, y pues orábamos por cosas que uno, lo que el Señor le ponía a uno en la mente, y resulta que eran cosas específicas para las personas que uno oraba, ¿me entiendes? Entonces pues ahí se veían milagros, la gente aceptando al Señor, gente arrepentida de sus pecados, y pues obviamente toda esa gente la guiábamos a que fuera a la iglesia que nos estaban hospedando. Entonces pues eso fue una de las cosas que uno como adolescente te marcaron, sí, de rebeldía y tal, oye, me ayudaron a mí en lo particular a pues encarrilarme bien en las cosas del Señor, y como dicen los humanos, a dejarme de la bobería. Sí. Y entonces pues enfocarse en la causa del Señor y ser parte también un poquito más activo, pues en la misma congregación donde estaba mi papá dirigiendo. Tremendo, sí, porque el área donde tu papá trabajaba con el ministerio de su congregación era una zona muy popular del área del oeste de Caracas, ¿no? Sí. Había de todo, porque era una zona muy comercial, por cierto, que me acuerdo. Sí, una zona muy comercial, que de hecho, de mi casa, que quedaba a 5 minutos en carro, uno podía caminar los sábados y los domingos, te ibas caminando y tardabas 15 minutos de la casa a la congregación. Pero si te ibas en el carro, podrías tardar de 45 minutos a hora y cuarto, por el tráfico, la gente caminando en las calles. Sí. ¿Eso era Katia o Propatria? ¿Qué zona era esa? Eso era en Katia, propiamente dicho, en la avenida Sucre y la calle Argentina, que era donde estaba la congregación, o donde está todavía. Mira, no, Josué, pero ahora quiero tocar un tema, porque tú siempre fuiste muy curioso con las cuestiones de la electrónica y de las computadoras. ¿Cómo te iniciaste en todo esto? Sé que estabas un tiempo ayudando ahí en la congregación a tu papá ya. Me acuerdo que Ibelice también estaba ahí, nuestra querida amiga que partió con el Señor hace poco tiempo, pero que siempre la recordamos con mucho cariño, pero que tú estabas metiéndole mano a las computadoras. ¿Cómo empezó esa relación contigo y las computadoras y la tecnología? Eso es una historia muy interesante. A la edad estábamos prácticamente recién llegados a la congregación de Caracas, tendría yo como 12, 13 años. Había un hermano de ahí de la congregación que estaba animando a mi papá: oye, mira, hace falta una computadora, con una computadora podemos hacer un boletín, podemos hacer esto, podemos llevar la base de datos de la gente, una cantidad de cosas que
bueno, para mí era ni idea, ¿no? Y para mi papá, que nunca tuvo contacto con nada electrónico, también decían, bueno, este muchacho de qué me está hablando. Pero le sonaba muy interesante. Entonces había un fondo en la congregación para adquirir ciertos equipos, pues, y entonces se procedió a comprar la primera computadora de la congregación. ¿No Era te una acuerdas? 8086 que trabajaba con el MS2 y con el Word Excel se llamaba o el Word Perfect. WordPerfect, Programa sí. trabajaban en MS2. No, Entonces, que me acuerdo, pantalla, algunos WordStar era sí. que se llamaba el programa. No usaba Entonces, los disquetes esos aguaditos, no era como que se llamaban, que me acuerdo que no eran los disquetes, sino eran los floppy, ¿no? los floppy disks, claro, eran con floppy disks, sí, los aguaditos que eran de 5 1/4 y los más duritos que eran de 3,5 pulgadas. Entonces, y trabajábamos, traían 2 floppies de 5 1/4, era una de las computadoras más avanzadas de ese momento. Me acuerdo yo, el disco duro, un disco duro, uno de los más grandes, 20 megabytes. Para que tengan idea, ahorita estamos en los 4 discos duros de 4 gigas. 4 que teras, vendría 4 terabytes. Digo, ¿no? 4 teras, exacto, que los 20 megas vendrían siendo 0.0000 gigas. Qué cosa. Bueno, cuando eso se trabajaba era con eso, pues. El muchacho que compró la computadora, que estaba muy animado, bueno, estaba estudiando, era lo que estaba estudiando, y él tenía una forma muy particular de trabajar con la computadora. Mi papá, como no conocía mucho del asunto, se angustió con el asunto y no se tocó la computadora por unos meses. Wow. En ese entonces había un programa de los bautistas que se llamaba Misioneros Voluntarios. Este programa de Misioneros Voluntarios, bueno, fue comenzado por mi padre. Hoy en día todavía el programa está en vigencia. El programa de Misioneros Voluntarios de la Convención Bautista de Venezuela está en vigencia. Y oye, es uno de los que ha llevado los mejores líderes en lo que es la parte de los bautistas, han salido de este ministerio, gracias al Señor. En este programa, en aquel entonces, había una muchacha que salió de este programa y fue asignada a nuestra congregación porque era maestra de computación. Ajá. Y era maestra de los programas que necesitábamos. Entonces ella, el compromiso del misionero voluntario era tener todos los conocimientos que aprendieron en el programa, ayudar a una iglesia por el periodo de un año. ¡Wow, qué tremendo! En este periodo, la congregación entonces se encargaba de darle el mantenimiento a esta persona por un año y ellos ayudaban en todo, pues era un misionero pues dedicado a la iglesia tiempo completo. ¡Wow, qué tremendo, qué lindo! Entonces, esta muchacha de nombre, ella se llama Aida López, era de Maracaibo, y pues entonces estuvo ya enseñándonos, escogió a 3 personas, a mi papá, para que nos enseñara la computación, me escogió a mí, escogió a Ibelice, claro, nuestra hermanita, y a la que hoy en día es mi esposa, a María Alejandra, para que nos enseñara la computación. Entonces, de los 3 alumnos, quedamos 2 alumnos. Quedé yo y quedó la hermana Ibelici. Y entonces, bueno, pero fuimos los que fuimos aprendiendo de la computación. Ahora, a la edad de la adolescencia, los 12, 13 años, uno tiene la mente que vuela a millón. Entonces, a mí me decían una cosa y a mí se me grababa y buscaba todas las opciones de lo que yo aprendí. Sí, agudez mental, tenías la agudez mental. Sí, o sea, es algo impresionante. Entonces, claro, nos iban enseñando poco a poco. Lo que más odiaba de aprender la computación era que había que aprender a tipear, a escribir ahí en la computadora. Y decía, yo no quiero tipear, yo quiero usar la computadora para jugar. Yo quiero ver qué puedo hacer con la computadora. ¿Ve? Entonces, bueno, ahí
el programa que estábamos aprendiendo era el WordStar, así que había que aprender a tipear. Me acuerdo que me dieron no sé cuántas cosas que tenía mi papá, materiales que él había escrito a máquina, y entonces, bueno, a pasarlo para la computadora tipeando todo eso. Wow. Así fue como agarré mi destreza para tipear. Te volviste un experto en teclados escribiendo en la computadora. Entonces, me enseñaban los comandos cuando esto en la computadora no se utilizaba con mouse, entonces había que aprenderse todos los comandos con las teclas para andar más rápido, ¿no? En la computadora, para copiar, para pegar, para moverte de una línea a otra, por palabras, etcétera, etcétera. Sí, pantalla negra. Entonces, y me acuerdo que me acuerdo como si fuera ya que hace unos años tu papá decía que tú solucionaste un problema del boletín. Sí, entonces, bueno, ese fue mi proceso, ¿no? Iba aprendiendo hasta que llegó a un punto donde la materia ya estaba un poquito más profunda y eran unos comandos especiales que no le podía dar al programa para hacer una cantidad de tareas. Entonces, el boletín, en ese entonces teníamos una impresora, porque la computadora se había comprado con una impresora, una de las más grandes. Es el doble de ancho de cualquier impresora de hoy en día. Entonces estas impresoras en aquel entonces le llamaban matriz de puntos, que era básicamente lo que hacía, una bolita. Simulaba lo que hacía la máquina de escribir. La máquina de escribir le daba un golpe a la cinta y era lo que hacía que se imprimiera la letra en el papel. Claro. Este tipo de impresoras era una cantidad de pullitas. Wow. Son los que por eso se llama matriz de puntos. Entonces ella pullaba y cada puntito iba generando los caracteres. La ventaja es que con ese tipo de impresora se podía imprimir una cuestión que se llama el stencil. El stencil era como una malla de papel que se ponía en otro aparato que se llama multígrafo, que era como una especie de una imprenta pequeña. Entonces claro, el multígrafo, uno le ponía el stencil, le ponías el tubo de tinta y podías imprimir 200, 500, miles de copias en minutos. Entonces ponías el aparato a andar, le ponías la tinta y eso se lo habían donado a mi papá cuando había estado en Coro, entonces él lo que le gustaba era el multígrafo. Él hacía su stencil en la máquina de escribir. No había que cometer errores porque eso se imprimía y ya quedaba puesto ahí. Sino claro, el proceso para corregir era arduoso. Había que poner una cosa especial, esperar que se secara y volver a imprimir encima para que quedara el stencil perfecto. Y con el multígrafo mi papá preparó materiales para todos los cursos que hizo desde que estábamos en Coro hasta que estuvimos en Valencia. Qué tremendo. Cuando llegamos a Caracas, uno de los equipos que tenía la iglesia era el multígrafo, y entonces con la ayuda de la computadora pues hacíamos cantidad de materiales para el multígrafo bellísimo. Mira, Josué, una de las cosas, dígame. No, lo que pasa es que el tiempo en la radio se nos agota, pero quisiera hacerte unas preguntas puntuales, ¿no? Ya nos podemos dar cuenta que la vida tuya, desde joven empezaste bueno, prácticamente tu adolescencia estaba empezando con la tecnología, en el desarrollo de la tecnología, y pasaron desde esa época, desde la época del stencil y el multígrafo a la época de las impresoras y computadoras. Sí. No, sí, fue tremendo. Y así siempre seguiste ayudando a tu papá hasta la adultez, así ya cuando ya trabajando en la iglesia. Poco a poco, ya después, bueno, para terminar el cuento del multígrafo, se imprimía en la impresora el boletín, ¿no? Para el stencil, para poder sacar las copias. Pero el problema que había era que la parte del boletín era 4 columnas. Entonces había que meter el stencil 4 veces dentro de la impresora para que imprimiera cada vez una de las columnas. Entonces, con los comandos estos que yo aprendí, me los puñalé durísimo, o sea, me los aprendí bien para atrás y para adelante. Yo podía poner las 4 columnas juntas. El problema es que si en la computadora tú pones una columna al lado de la otra, sin tener el pairing, como ahora la computadora lo hace, de columnas, sino que es una palabra al lado de la otra, si tienes que corregir algo, se te mueve todo.
¿ves? Claro. Entonces se puede perder la línea de las columnas, es un desastre. Mira, Pero Josué. entonces, bueno, Ajá. con la ayuda de estos comandos, pues logré poner las columnas juntas y ponerlas aparte otra vez para poder corregir y poder imprimir. A la hora de imprimir el stencil, se podía imprimir las 4 columnas juntas. Pues. Qué tremendo. Entonces, bueno, con eso fue una ayuda grande porque ya se hacía muchísimo más rápido el trabajo. Pues. Lo importante entonces, que es un boletín en una iglesia, ¿no? Sí, no, es que se daba mucha información importante, todo lo que eran las actividades y cantidad de cosas, y información también de cursos que se daban, y toda esta información iba ahí, pues. Todavía eso sigue. Bueno, no, vamos a tener que continuar con una segunda oportunidad, pero es interesante porque Josué hoy en día, que trabajó con su papá en la ciudad de Caracas, Venezuela, y bueno, que nació allá en Coro. Actualmente Josué vive aquí en la ciudad de Fort Lauderdale junto con su familia, con su esposa y con sus 3 hijos. Ya es un hombre casado con ya sus hijos. Tu hijo mayor, ya él, ¿qué edad tiene, Josué? 14, 13 años. 13 Su bar mitzvah recientemente. Pero qué bonito porque todavía aún, ya en su adultez, Josué es el moré de la comunidad Col Coré, una persona que, y esa es la parte que vamos a hablar para la segunda ocasión cuando tengamos la segunda parte de la entrevista, porque Josué y un servidor tenemos muchos años de conocernos y hemos trabajado en diferentes proyectos. Obviamente Josué desde esa computadora prácticamente primitiva que solamente aceptaba comandos y no tenía ratón, el mouse, ya pasó a una época, me acuerdo cuando tú usaste una de las primeras iMac, ¿te acuerdas, Josué? Sí, cómo no. Que era como una cabeza redonda. Que por cierto la doné estos días a Goodwill. Ah, caramba, sí. Bueno, pero tú sabes, son procesos y lo que quiero decir es que Josué ha participado en varios proyectos grandes y también de un servidor, y vamos a estar hablando de eso. Josué, ¿qué tal si continuamos en la segunda parte? No hay ningún problema, perfecto, hermano, muy agradecido. Perfecto. Estamos empezando una nueva sección, un nuevo comienzo de la historia de los judíos en Latinoamérica. Pero ahora hablaremos del libro de Alfonso Lockwood, Presencia judía en Santo Domingo, República Dominicana. El descubrimiento de América y la expulsión de los judíos de España fueron hechos prácticamente concomitantes en el 1492. Los sefarditas se esparcieron por diversas rutas del globo. ¿Conducía una de ellas hacia el Nuevo Mundo? El hecho vivo, acuciante, de la necesidad de encontrar un lugar donde vivir en paz vino a juntarse con el descubrimiento de los vastos territorios de las Indias. Algunas personas han elucubrado diciendo que los indios americanos eran judíos, miembros de aquellas 10 tribus perdidas de Israel, que salieron cautivos en la primera transmigración hecha por los asirios. Esas tribus fueron esparcidas por todo el mundo en una forma que todavía el día de hoy es objeto de muchas especulaciones. Es cierto que esta teoría existió, aunque no creemos que estuviera en la mente de los conversos que vinieron al Nuevo Mundo. Carlos Esteban Delve, de cuya valiosa obra Heterodoxia e Inquisición en Santo Domingo 1492-1822, que citaremos frecuentemente, nos dice: la magna empresa del descubrimiento de América fue obra de España, tanto como de los judíos conversos.
Los más notables personajes de seguro abolengo hebraico y valimiento en la corte de los monarcas católicos apoyaron decididamente a Colón, financiando en parte los gastos de su viaje inaugural. Tal vez ese apoyo y la influencia de Marranos a las Indias en los primeros años expliquen la frondosa legislación impotente por lo demás que los prohibía ir a ellas. Esas prohibiciones no existían en el momento de los primeros viajes. Que sepamos a ciencia cierta, en el primero de ellos solo vino un judeo converso, Luis de Torre, que fue bautizado antes de zarpar. Se suponía que tendría que servir de intérprete, pero muchos piensan que en realidad muchos judíos se alistaron en la expedición. La tripulación de Colón abundaba en nombres judíos, el primero en vislumbrar tierra al llegar a las costas del Nuevo Mundo, Rodrigo de Triana, y el intérprete de la expedición, el marrano Luis de Torres, quien habló con los nativos en esta misma isla el idioma hebreo, presumiendo que siendo este el idioma de Adán y Eva en la Biblia, sería el idioma original de toda la humanidad. Hermann Kieserling, historiador lituano, llega a decir que quizá un tercio de la tripulación eran conversos. Davy nos señala que Rodrigo Sánchez de Segovia, quien figuró en ese primer viaje como contador y superintendente a requerimiento de la reina, era pariente del tesorero de Aragón, Gabriel Sánchez, y como él converso. Muy verosímilmente lo era también Marco, el cirujano de a bordo, y Maese Bernal, el médico penitenciado por judaizante en 1490. Los hermanos conversos Rodrigo y Diego de Arana, alguacil mayor de la armada y capitán del fuerte de la Navidad, murieron ahogados con 5 compañeros más cuando el cacique Caonabo atacó el lugar. Ambos eran primos de Beatriz Enríquez, la amante de Colón, la cual descendía de judíos. Más de una docena de conversos participaron también en el segundo viaje colombino. Cristianos nuevos eran Juan de Ocampo, Antonio Castro, Efraín Bienvenido de Calahorra, Álvaro de Ledesma, Íñigo de Rivas y García de Herrera. Entre los 1.500 hombres que iban en esa expedición estaban el padre de Fray Bartolomé de las Casas, Pedro de las Casas, y su tío Francisco Peñalosa. El primer asentamiento europeo, el fuerte de la Navidad, fue testigo de un incidente en el cual, según Bartolomé de las Casas, uno de los españoles dejados allí por Colón adjuró de la fe católica. Davy nos aclara que no se trató de Luis de Torres, sino que de otro judío de los muchos que vinieron en el primer viaje. La España fue poblada con muchos participantes de personas de origen israelita, todos supuestamente conversos. Antonio Domínguez Ortiz y su libro Los judeoconversos en España y en América hace una mención que, por interesante, merece ser reproducida. Así que esta es la nota de los judíos de Latinoamérica, sección República Dominicana y el Caribe. Así que, hermanos, no se pueden perder la próxima entrega de la historia de los judíos en Latinoamérica. Pero se nos ha agotado el tiempo y ya nos queda sino despedirnos de cada uno de ustedes y
desearle que el Eterno los continúe bendiciendo, que tengan un buen Shabbat todos. Quiero decirles que pueden escribirme a mi correo adambenjoshua@gmail.com o a mi Twitter @adambenjoshua. Mientras tanto, desde aquí les decimos Leitraot y que el Eterno los continúe bendiciendo. Shalom, shalom y Leitraot.